que ponerme a decir ahora, a enumerar los títulos que tiene, los títulos académicos, pues me parece ocioso, porque ya lo hemos dicho algunas veces, y bueno, hay algunas personas que a lo mejor son nuevas, pero también le conocen, y entonces lo vamos a ver. Simplemente que hoy nos va a ofrecer una conferencia con un título muy sugerente, que es Valores para la convivencia. Qué cosa tan bonita, eso de la convivencia. Pues muy bien, lo lógico es que hable quien sabe, y estos retrasos, que no tienes que disculparte, Valentín, porque sabes muy bien que eres una persona muy comprometida, que no quieres dejar tus obligaciones, y las tienes. Entonces, el que esperemos aquí un ratito más, no pasa nada. Otras veces, sin tanto motivo, esperamos lo mismo. Así que no te preocupes, vamos a abrir los oídos para escuchar lo que nos vas a decir, que seguro que es muy interesante. Y nada más, que oigamos al que sabe. Gracias. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que con razón te hemos pedido que por favor dijeses unas palabras iniciales, porque es una maravilla y a uno le sube hasta la autoestima. Bueno, muy agradecido. Sí hay que pedir disculpas porque verdaderamente son sentidas y además corresponden, por mi parte en este caso, y el agradecimiento que se extiende a todos de nuevo, singularmente pues a tantos socios que nos acompañan, todos amigos y amigas, por supuesto, de la casa. Está Teresa Caballero, Teresa con su esposo Paco, exdirectivo, asesor, Tino Castro, como siempre que puede, nos acompaña, Alba Rosa, Nora, me vais a perdonar porque los nombres no me acuerdo de todos, Paco y Rosy, muchas gracias, que sé de vuestras dificultades, incluso a veces en transporte, para llegar aquí a tiempo. También la compañera, que ahora mismo se me ha ido el nombre, de las agrupaciones, Conchi, perdón, y las dos compañeras que te acompañan, la mamá de Sara y también la Marilí, sí, Aurelia. y Aurelia. Está Vicente, que hacía tiempo que no nos veíamos, qué satisfacción también encontrarnos. Están nuestras queridas alumnas del máster, Lisa, Natasha, que también tienen pendiente la organización de un acto hermoso, que estáis todos invitados para el 18 de febrero, yo creo que va a ser multitudinario. Antonio se nos ha ido, antes estaba por aquí, Antonio el gerente, pero por favor que no se vaya muy lejos porque tienes que hablar con él, Natasha. Bueno, Vicente, tranquilo, luego cuando está también, no te preocupes, luego hablamos. Está igualmente Fátima, Sara y Estela, que ha venido conmigo corriendo, Cristian, las dos señoras hermanas que siempre nos acompañan, pero vamos primero por este lado de la izquierda, mía. Está Esther Iglesias, caballero que casi se nos esconde, pero que es Joaquín, un socio veterano, y cómo no está Marisa. Pocas veces vienes a una conferencia mía, Marisa, ¿eh? La primera, lo sé. Como no sea a una asamblea, que haces muy bien, y contamos contigo también para que nos llames la atención cuando proceda. Lo sabemos. Bueno, muchas gracias, y además de Eduardo al fondo, siempre controlando, pues ya por aquí los matrimonio, está Daniel Alcázar, muchas gracias, está Ever, delegado de los alumnos, igualmente bienvenido, está Tatiana y está Liliana, muchas gracias, está por favor nuestra amiga Maite, hija, no podía ser de otro modo, de Teresa y Paco, bienvenida con el señor, también Salvi, compañera de la Junta Directiva, Carlos y su esposa, muchas gracias, compañeros del Felechu y de tantas otras citas interesantes. El matrimonio está delante, no recuerdo el nombre, me disculpáis, pero muy bien. Y llegamos aquí a la profesora Rosario Limón Mendizábal, que es la directora de nuestro departamento de Teoría e Historia de la Educación, una persona muy comprometida y especialmente sensible a toda la pedagogía social, pero en particular a los mayores, a toda la problemática
de las personas mayores. Ahora lo comentábamos Estela y yo, la cantidad de envejecimiento que se advierte en España, y Chayo pues es una de las grandes especialistas que tenemos, desde la perspectiva pedagógica. Muchas gracias, Chayo. Ángel, Eduardo, hombre, Eduardo, pero si es que no te veía. Eduardo es un compañero de Perú, un gran amigo. Perdóname, Eduardo, porque había visto un caballero, pero no sabía. Estás ahí detrás, caballo. Me alegro mucho de que hayas venido de Perú. Recuerda que tenemos un acto el 18, va a ser la noche paraguaya. Contigo y con otros amigos va a ser una noche internacional muy fraterna y bueno, nos encanta que vengas. Además estás muy vinculado a Asturias, como es bien sabido, Ángel, compañero de la Junta Directiva, y llegamos así también a Soledad Martínez y a su esposo Romualdo. Soledad es la coordinadora de nuestros martes de la poesía, unos martes extraordinarios, que son el cuarto martes de cada mes. Que yo antes decía el último, pero Andrés siempre me corregía, no, es el cuarto. Y tiene razón, porque a veces hay 5, y bueno, una convocatoria extraordinaria. Sé que se llena el salón, unos actos preciosos, como no puede ser de otro modo, con esa palabra musicalizada, embellecida, expresión también del sentimiento que es la poesía. Muchas gracias, y como no a Romualdo, que es un apoyo continuo para ti y desde ti a todos nosotros, ¿no? Y Armando, un técnico, un hombre muy polivalente que en tanto nos apoya con él. Y esta presentación, insuficiente porque no me he dedicado a vosotros como os merecéis, pero también nos habla de convivencia. Aquí el valor es la convivencia, indiscutiblemente. Yo tengo que pedir disculpas porque esta mañana hubo un acto hermoso, especialmente significativo para nosotros, que era justamente la recepción al grupo del máster de formación docente de alumnos paraguayos en el ministerio, en la embajada, pero venía el ministro de Educación y Cultura, no pude asistir porque circunstancias personales que afortunadamente van cada vez mejor, pues me han impedido en días pasados el preparar esta temática, y la verdad que lo hace uno deprisa y corriendo, pero juego con una ventaja, y es que vamos a enriquecer este encuentro, esta reflexión, con el coloquio que se establezca entre todos, porque creo que debe ser así. Valores para la convivencia, sin perder de vista que en este caso, en este grupo de palabras, la convivencia es el principal valor, la convivencia como un valor. ¿Y qué entendemos por valor? Bueno, pues realmente algo que se considera importante, relevante, y que por lo mismo es estimable. Se puede referir a una conducta personal, por ejemplo, la puntualidad, por ejemplo, que uno sea justo, la coherencia. Ahora me preguntaba a mí un alumno si considero que esto es coherente o no es coherente con algunas cuestiones. La coherencia puede ser considerada un valor, la honradez en general, y también se puede referir el valor, el concepto de valor, a un estado final, incluso de la humanidad, algo apetecido, más o menos final. Por ejemplo, la paz, por ejemplo, la libertad, por ejemplo, la concordia internacional, etc., ¿no? De alguna manera, por tanto, el valor guía, regula nuestro comportamiento. Y a sabiendas de que todo esto es incompleto, pero he puesto ahí algunos rasgos, algunas características que los valores tienen. Los valores son apetecibles, precisamente porque son valiosos, precisamente porque son estimables, no nos dejan indiferentes. Es verdad que hay una gran variabilidad de valores y de apreciación de los mismos, pero son estimados. Hay una polaridad también, porque a todo valor podemos encontrarle su antivalor o su contravalor. A la honradez, la falta de honradez; a la libertad, la falta de libertad; la opresión, las servidumbres; a la justicia, la injusticia; a la paz, la guerra, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una polaridad. Hay además una materia o contenido peculiar de los valores, porque podemos hablar de valores espirituales, podemos hablar también
de valores estéticos, artísticos, de valores psicológicos, de valores económicos, ¿por qué no? Es decir, valores materiales, hay valores sociales, valores intelectuales, valores culturales, hay una amplia gama de valores. Todo ello en función de los contenidos que se identifiquen. Dicen también los valores del sujeto, lo cual nos permite hablar, y esta es una cuestión todavía no resuelta, de una cierta subjetividad de los valores, porque los valores son de cada uno de nosotros. Es verdad, en última instancia es el sujeto, es la persona la que establece lo que son los valores, pero por otra parte hay que reconocer una cierta objetividad en los valores, porque si no, no lo serían. A menudo se ha planteado en la teoría axiológica, en la teoría relativa a los valores, en la teoría de los valores, esta controversia. ¿Los valores son subjetivos o son objetivos? Bueno, en la práctica, como en otras muchas cuestiones, hay que decir que probablemente la respuesta más satisfactoria se halle en la complementariedad. Los valores tienen un componente objetivo que permiten decir que lo son para todos y siempre, pero al mismo tiempo hay una subjetividad que nos permite establecer una jerarquía, una graduación, porque no todos tenemos en la misma estimación, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el amor, concebidos como valores, por ejemplo, la libertad, la justicia, etc. Aunque todos reconozcamos que efectivamente lo son. Y por eso es que se habla de jerarquía, se habla de tabla de valores, porque son susceptibles de que se establezca una determinada prelación en función de la importancia que para nosotros tienen. Los valores, además, lo son de todo lugar y de todo tiempo. Es verdad que determinadas épocas históricas son más sensibles a algunos valores que otros, y que los nuevos tiempos, por ejemplo, cada vez más tecnificados, nos puedan plantear nuevos retos, nuevos desafíos, y eso hace que surjan concreciones, por ejemplo, de distintos valores, pero en principio lo son de todo tiempo y de todo lugar. Es decir, que hay una universalidad y una perennidad en los valores, en cierto modo. Ahora hablamos de la convivencia, que también es susceptible de considerarse, ya lo decíamos hace un momento, como un valor. Y es que la vida humana no se puede entender esencialmente en soledad. Vivir es convivir, decía el célebre Ortega y Gasset. Vivir es convivir. Y esto supone una referencia al nosotros. Por supuesto, luego, una vez que ya tenemos esa convivencia incorporada, esperemos, puede uno retirarse, como hace la anacoreta, y puede vivir en soledad, pero de alguna manera ya está presente en sí esa sociabilidad. Y ya nos lo puede recordar también el propio Aristóteles. El ser humano es un ser convivencial, es un ser político en el sentido de comunitario, en el sentido de cívico, de convivencial, precisamente. Ahora, para que esa convivencia sea consistente, se precisan numerosos fundamentos, numerosos pilares, numerosos criterios, valores, principios que den solidez a esa convivencia. Esos criterios, esos valores o fundamentos, aunque no haya una sinonimia entre estos términos, son de naturaleza cognitiva, intelectual, por ejemplo, son de naturaleza afectiva, emocional, son de naturaleza también espiritual, moral, social. Es decir, que hay una gran complejidad en nuestra convivencia, a la que tenemos que revisar permanentemente, tenemos que estar alerta de continuo, porque no todo está ganado definitivamente y en ocasiones puede perturbarse, rebajarse considerablemente la misma. Yo he tratado, para no alargar demasiado este encuentro, de seleccionar a partir de un librito mío
sobre el encuentro y sobre la convivencia, pues he seleccionado 5 o 6. Apertura, cultura, justicia, libertad, paz y trabajo. Pero es evidente que hay muchísimos más valores que los que aquí se han incorporado. Podríamos hablar de la solidaridad, de la tolerancia, podríamos hablar del diálogo, por supuesto, etcétera. Aspectos sin los cuales la convivencia pues, se rebaja de forma sustancial. La apertura, por ejemplo, pues es una tendencia hoy por hoy a actuar con arreglo a criterios amplios, sin que valga todo, lo cual sería algo muy contrario a unos valores bien definidos. Pero, por ejemplo, en la ciencia psicológica hay algunos modelos actuales para valorar nuestra personalidad, la de cada uno de nosotros, que identifican 5 grandes factores. De hecho, este modelo en el que estoy pensando se llama el modelo de los 5 grandes. ¿Qué grandes factores son estos? Pues son los siguientes, susceptibles de que cada uno revise cómo está en ese factor, o en esa dimensión, si se quiere. Una es la apertura, otra es la amabilidad o afabilidad, ya van 2. Un tercero es la responsabilidad. Un cuarto, porque no tienen por qué ser necesariamente positivos, es la inestabilidad emocional. Responsabilidad, apertura, afabilidad, inestabilidad emocional y extraversión. Ahí tenemos los 5. Nosotros podemos pensar si somos más o menos responsables. De 0 a 10, ¿dónde nos situamos? En apertura, ¿dónde estamos también entre 0 y 10? ¿Somos muy abiertos o somos más bien cerrados? En inestabilidad emocional, ¿cómo nos valoramos? ¿Somos personas estables o inestables? Lo mismo en extraversión y en la apertura. Estos 5 grandes factores. Pero en la convivencia hay que tener una cierta dosis de apertura, más en nuestras sociedades que son crecientemente complejas. Por ejemplo, por el impacto de la tecnología. Hace que, de alguna manera, muchas cuestiones se simplifican, pero otras se van tornando mucho más complejas, precisamente porque se hace más visible eso que se ha dado en llamar el mundo globalizado, por ejemplo. También por el impacto del fenómeno migratorio. Estamos en sociedades plurales, en sociedades multiculturales, no hay más que salir a la calle, y entonces esto requiere una cierta dosis de apertura. Lo contrario nos informa, según figura aquí en la diapositiva, nos informa de intransigencia, de cerrazón, de intolerancia hacia el otro, hacia aquel que tiene otro color de piel, hacia aquel que no ha nacido en nuestro pueblo, etcétera, etcétera. La sociedad, la convivencia, exige una cierta apertura mutua, es verdad, claro que sí. Hemos incorporado también la cultura, y en el concepto de cultura he tratado de representarlo mediante estas 2 ilustraciones. Generalmente se manejan 2 conceptos que son complementarios. La cultura entendida en un sentido clásico como equivalente a la paideia, a la educación de la persona virtuosa, que los romanos pasaron a llamar la humanitas, la formación en la instrucción de artes liberales, esto es, las artes propias de hombres libres, la formación personal, y por supuesto ese otro sentido que nos lanzan los antropólogos, sobre todo los antropólogos culturales, socioculturales, que más tiene que ver con el estilo de comunicación, con la forma de relacionarnos, con nuestras cogniciones y nuestras sensibilidades que se proyectan en el arte, que se proyectan también en la ciencia, en la técnica, en todas nuestras producciones. Estos 2 conceptos de cultura son complementarios y lo enriquecen, y de alguna manera son absolutamente necesarios para la convivencia. De otro modo, pues nos hallamos muy disminuidos. La cultura debe promoverse. Alguien decía, y yo creo que decía con toda razón, que es necesario ser cultos en este doble sentido,
para ser libres. Si no hay fomento de la poesía, que es tan necesaria a los pueblos como el pan, si no hay fomento de la ciencia, de la tecnología, apuesta por la investigación, si no hay promoción de las relaciones, del intercambio de ideas entre las personas, ¿qué cultura es esa? Por tanto, todo esto se torna absolutamente importante, fundamental para la convivencia. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, he copiado esta frase, ya declaró hace bastantes años que la cultura hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones, podemos elegir, podemos decidir. A través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca sin cesar nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Y además podríamos agregar que tiene una deuda con las generaciones anteriores y, por supuesto, con las generaciones que han de venir, con las generaciones venideras. La justicia. Bueno, la justicia es un valor igualmente que encontramos desde siempre en el ser humano, por lo menos desde que la cultura, tal como la entendemos, empezó a surgir en nuestro mundo occidental o occidentalizado, en la Grecia clásica, y de hecho es Platón el que ya también la incluyó conjuntamente con la fortaleza, la prudencia y la templanza. Mira, antes hablábamos con algunos compañeros sobre la cólera y de alguna manera ya encontramos que desde tiempo inmemorial hay una apelación a la prudencia y una apelación a la templanza, lo cual no impide que sea lógico, que sea comprensible que una persona pueda entrar en un estado de ira realmente cuando alguna circunstancia adversa se le pone por delante, pero de alguna manera no es lo deseable, pensamos, porque tal vez se pueda producir un estrechamiento mental que impida realizar las acciones que uno desearía o que en un estado de prudencia llevaría a realizar. La justicia posee un valor regulador de la convivencia, sobre todo si se cumplen las obligaciones, las responsabilidades que tenemos hacia los demás. Por eso, frecuentemente nos encontramos casos injustos en los medios de comunicación, donde vemos que no se respetan ciertos derechos, donde algunas personas transgreden de continuo la justicia. Incluso pensamos que la justicia no es tan ciega como la pintan, porque a veces parece que levanta ese antifaz, ese velo que cubre sus ojos para ver quién es el juzgado y mostrarse pues un poco favorable hacia él. He puesto aquí una cita de Martin Luther King en su obra La fuerza de amar, cuando dice: no caigamos nunca en la tentación de creer que la legislación y los decretos jurídicos solo desempeñan un papel menor en la solución de estos problemas. La moralidad no puede dibujarse en forma de ley, pero la conducta puede ser regulada. Los decretos jurídicos no pueden cambiar los corazones, pero pueden moderar a los sin corazón. Creemos que con esta apelación Martin Luther King quiere decir que es necesario que vayamos mejorando nuestras leyes. Necesitamos sistemas jurídicos, un Estado de Derecho razonable y razonado. Esto no quiere decir que debamos ser complacientes con las leyes que tenemos. Y de hecho, algunas serán susceptibles de modificarse cuando procedan. Pero sin leyes, seguramente todo sería mucho peor, probablemente. Esto sería una anomia. Anomia quiere decir carecer de normas. Yo no me imagino el sistema de circulación de los vehículos si no hubiera un código que trate de regularlo. Ese código tendrá que actualizarse permanentemente en función de las demandas
de las necesidades de los conductores y también de los transeúntes, etc. Pero sin él podría ser algo caótico, pues probablemente esto se podría extrapolar al conjunto de nuestra convivencia. Por eso en alguna ocasión se ha dicho, y yo creo que se ha dicho con toda razón, que la democracia es también nomocracia. En griego nomos es norma, es ley. La democracia tiene que asentarse en un sistema normativo, legislativo, justo, razonable y ético. Y por ello podríamos nosotros agregar que la democracia es en rigor, o debiera ser, por lo menos la democracia idealmente concebida, eunomocracia. Y hay que hacer lo posible para que esas normas, esas leyes, sean positivas, buenas, razonables, como decimos. Y aquí hay que romper una lanza también por la mediación. De hecho, estamos en la Semana de la Mediación, Semana Europea Internacional de la Mediación. El día concreto que se celebra, que se conmemora, es el día 21, pasado mañana. Cada vez más personas van recurriendo a servicios de mediación de todo tipo, cuando surgen conflictos. Es una vía extrajudicial, mucho más económica, y creemos que hay que avanzar en estos procesos. La figura mediadora, que representa el papel de un puente, es, por supuesto, siempre se ha realizado una mediación más o menos natural, pero se va avanzando en la profesionalización de los mediadores. Ayer precisamente vinieron a nuestras clases de la Asociación Sociocultural Barroc a hablar de mediación, especialmente con la comunidad gitana. Fue un encuentro muy interesante, y hay que decir que la mediación es un sistema alternativo que va ganando adeptos para resolver conflictos, también para prevenirlos, de manera que en el ámbito familiar, en el ámbito vecinal, en el ámbito escolar, comunitario, etcétera, de todo tipo, va ganando, y nos alegramos, sentido esta mediación, porque muchas veces la justicia se está tornando carísima, imposible, y no responde a nuestras necesidades. Y la libertad. No sabemos si esa antorcha de la libertad brilla suficientemente en nuestros días, o depende para quién, pero realmente la libertad es un magno don humano. Es una categoría humana fundamental. La libertad, por aquí el compañero dice que no, luego lo podemos comentar. En principio consideramos que sí, pero todo es discutible, ¿no? Ahora lo hablaremos. La libertad relativa, pero libertad al fin, porque no hay una libertad absoluta. Ahora ya asiente el compañero, lo cual es muy gratificante. Bueno, verdaderamente consideramos que somos libres, todo lo condicionados que queramos, económicamente, biológicamente, socioculturalmente y de todo tipo, pero somos libres. Decía Sartre en aquella frase tan difundida: el hombre está condenado a ser libre, de alguna manera, ¿no? A diferencia del animal, que parece preprogramado genéticamente, a diferencia del robot, el ser humano, la mujer, el hombre, tienen que trazar su propio rumbo, su propio camino con libertad. La libertad, sin que haya una sinonimia tampoco plena, se aproxima a la autonomía. El autónomo es el que se gobierna a sí mismo. Tenemos que llevar nuestras propias riendas, nuestro propio timón. Y desde una perspectiva pragmática, práctica, la libertad se advierte al menos en la capacidad de elegir, en la capacidad para asumir también ciertas circunstancias que la vida nos trae, para autocontrolarnos. Este sería un sentido en negativo, no, por supuesto es beneficioso, pero por lo que no hacemos, decimos esto de negativo, de autocontrolarnos, por ejemplo, frente a cuestiones que nos pueden perjudicar, como sería la droga, o cualquier otro aspecto, la droga, el abuso de la misma, y, en definitiva, la capacidad de actuar. Todo esto está íntimamente entreverado, relacionado, y quizá la más alta expresión de esta libertad, con gran valor para la orientación y para la educación, sea la elaboración del propio
proyecto de vida, del que hablaban también hace fechas recientes algunos alumnos, el proyecto de vida. Pero claro, el proyecto de vida está igualmente recortado en nuestros días si pensamos, por ejemplo, en las dificultades para encontrar un trabajo en España. Luego lo comentaremos, pero esto limita considerablemente a la persona sus posibilidades de trabajar, de formar una familia si lo decide, o de emprender cualquier otro proyecto para su existencia. Y he querido aquí incorporar lo de la libertad de prensa, porque realmente es también algo necesario en nuestros días. Sobre todo porque vi ayer una noticia, que no sé dónde la tengo, de Obama, el presidente de los Estados Unidos saliente, que decía que puede romper su silencio como expresidente, cuando lo sea, dentro de muy poco, si se presenta alguno de los siguientes escenarios. Uno, que la nueva administración de Trump discrimina a las minorías, si silencia a la prensa, si expulsa a inmigrantes sin papeles que ya llegaron a los Estados Unidos siendo menores, entonces, dice Barack Obama, romperé mi silencio como presidente, como expresidente. De manera que la libertad bien merece defenderla. Y si no, podemos citar en este momento a Miguel de Cervantes, cuando por boca de Don Quijote nos dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. A la libertad no se pueden comparar los tesoros que encubre la tierra o que alberga la mar. Por la libertad, como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. La paz que a menudo se representa mediante una paloma con una rama de olivo, porque en el relato bíblico la paloma anunciaba que el peligro del diluvio universal había cesado. La paz que está llamada a sumar los esfuerzos de todos, desde todos los ámbitos, desde la familia, por supuesto, que es a priori una comunidad de amor, una comunidad de convivencia, y por aberración se convierte muchas veces en una comunidad violenta en todas las direcciones, entre la pareja, de padres a hijos, de hijos a padres, en cualquiera de los subsistemas, vamos a decir. Y aquí he querido representar este triángulo de la violencia como la otra cara de la misma moneda, de la violencia, a partir de un famoso irenólogo, esto es, estudioso de la paz, Irene en griego es paz, noruego, Galtung, que es ya un clásico. Y es que la violencia también muchas veces está muy arraigada en nuestras sociedades. Para empezar, hay que decir que nuestra historia a menudo es una sucesión de guerras. La historia de la humanidad en muchas ocasiones se ha escrito con sangre. En el siglo en el que todos los presentes hemos nacido, el siglo XX, los muertos por la mano cainita del hombre se cuentan por decenas y decenas de millones en el siglo XX. Ahora probablemente, si tenemos otra guerra, la Tercera Guerra Mundial, quizá sería la última, porque la sofisticación de las armas es tal que no quedaría aquí ni títere con cabeza, vamos. De manera que hay que pensar en eso. Y nos habla Galtung de una violencia directa, perfectamente identificable, visible, en forma de agresiones múltiples, agresión destructiva, maligna, y también de violencias invisibles, como es la violencia estructural de nuestros armazones, a veces en organizaciones existentes, en forma de dispositivos que legitiman, siquiera sea implícitamente, la violencia y tienden a reproducirla, y una violencia cultural también, que se advierte en ciertos estilos de vida, que pueden ser manifiestamente injustos y violentos, por ejemplo, de género.
por ejemplo, en la medida en que se recorten los derechos de algunas personas por su género, generalmente de las mujeres, en el salario. De vez en cuando se ofrecen estadísticas y revelan que por el mismo salario, pues por ejemplo las mujeres cobran significativamente menos. Pues esto es una violencia también, amparada por ciertas estructuras, una violencia cultural. Y no es consuelo pensar que en algunos países pueda darse en mayor medida que en el nuestro. Esto no ha de ser consuelo para nadie. Y yo creo que la paz, si queremos avanzar también, debe promoverse a todos los niveles y desde luego también cuidarse desde las estructuras, desde la cultura y desde la acción directa, manifiestamente convivencial y pacífica, o por lo menos sin que esto suponga una renuncia a defendernos. Antes también lo planteábamos, uno tiene no solo el derecho, sino el deber de defenderse, y más aún en situaciones gravísimas, incluso cuando se pone en peligro la propia vida, naturalmente que sí. No solo tenemos el derecho, sino el deber. Bueno, la paz tiene que asentarse en la justicia y no renuncia a un espíritu valiente, vamos a decir, a un cierto coraje cívico, porque muy distinta es esta paz de la que hablo, de la paz del camposanto, de la paz también de los cementerios. Esa no es la paz que propugnamos. El trabajo, y ya vamos concluyendo, esta parte por lo menos es positiva. El trabajo como término tiene un origen curioso, porque viene del vocablo tripalium, que se refiere a 3 palos, a 3 maderos cruzados que servían como instrumento de tortura. De ahí viene la palabra trabajo. Tripalium era un instrumento de 3 maderos que se utilizaba para castigar al reo y aún matarle, y en algunas ocasiones porque no rendía lo suficiente. Bueno, el trabajo bíblicamente también nos recuerda que se asocia al sufrimiento. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hoy pensamos que se ha dignificado considerablemente, aunque hay una gran heterogeneidad, una gran variabilidad en lo que se refiere al mundo del trabajo. A partir del siglo XVI, en efecto, comenzó un reconocimiento del trabajo. En España este proceso se resistió, quizá porque un número significativo de nuestra sociedad vivía de la riqueza que provenía del Nuevo Mundo, de las Indias, y entonces se reservaban oficios manuales, en muchas ocasiones, para otros grupos, porque no estaba bien visto, pero en Europa ahí nos llevan un poco a la delantera probablemente. Pero hoy las situaciones más mortificantes son para los desempleados, para los parados, ya sea porque han perdido su puesto de trabajo, ya sea porque no lo encuentran cuando salen, por ejemplo, de nuestras aulas universitarias. Hoy el más mortificado no es el que tiene trabajo, en principio, sino el que no lo tiene, en general, que puede ser incluso una situación muy psicopatógena, muy generadora de problemas de salud mental, el desempleo, porque uno tiene que hacer frente a la hipoteca, o al alquiler, o a la comida, o a las responsabilidades familiares, y entonces ya nos podemos imaginar en qué situación se hallan estas personas que no tienen trabajo. En España, habría que actualizar esto, pero aproximadamente un 25% de nuestra población, según nos dicen las estadísticas, puede que sea un poco menos, no tiene trabajo. Y si pensamos en jóvenes, con los que mayoritariamente trabajamos, pues la cifra se eleva, la tasa de desempleo, a cerca del 50%, aproximadamente la mitad. ¿Qué proyecto de vida se puede hacer en estas circunstancias? ¿Qué convivencia realmente sólida, robusta podemos tener cuando golpea con tanta fuerza el desempleo? Bueno, tenemos que hacer lo posible por mejorar esta situación, pero no todo se ha conquistado para aquellos que tienen empleo, porque nosotros somos unos privilegiados, hablo por mí, pero hay muchas personas
que experimentan todo tipo de situación muy difícil también teniendo trabajo. Incluso se ha hablado, para referirse al ámbito laboral, incluso al ámbito familiar, de microterrorismo. No porque sean pocos los que experimentan terror en la familia o en el ámbito laboral, sino porque son en ámbitos pequeños, en general. Pero es microterrorismo, porque si te está amenazando un jefe o tu cónyuge con que te van a despedir o con que te van a agredir, etc., pues se puede llegar a experimentar terror, naturalmente. Por eso está aumentando también la sensibilidad en nuestras ciencias, también en la orientación, en la educación. Hay una pedagogía laboral, pedagogía del trabajo, una psicopatología del trabajo, psicología del trabajo, que cada vez reciben pues un mayor impulso. Esperemos que, sin ser la panacea, sin ser una solución definitiva, pues sigan también avanzando en sus estudios y en sus buenas orientaciones y propuestas. ¿Somos recursos humanos o seres humanos? Yo mantengo mucha controversia. Esto nos lo dice un escritor uruguayo que falleció hace pocos años, 1 o 2, Eduardo Galeán. Dice, ya no somos seres humanos, somos recursos humanos. Oiga, es que se llama así, me dicen mis alumnos. Pero claro, podemos hablar de equipo socioeducativo, podemos hablar de equipo orientador, pero luego al final caemos y nos rotulamos como recursos humanos, cuando nosotros, desde una universidad que en muchos aspectos ha de ser faro, tenemos que orientar también, incluso a través del lenguaje, a sabiendas de que no es solo el lenguaje, también las conductas que preceden y acompañan todas estas cuestiones. Pero el otro día, ya que hablamos de trabajo, surgió, y esto se puede decir, surgió un aparente, me pareció a mí al menos, debate entre lo que eran los principios y las estrategias. En el ámbito laboral, las estrategias son positivas, las organizaciones, y este centro asturiano, yo prefiero hablar de institución, porque no todo queda atado y bien atado, como en las organizaciones, que parece que tienen una reminiscencia cognitivo-conductual, sí. Pues son positivos los planteamientos estratégicos, pero las estrategias no pueden prescindir de los principios. Estrategias con principios, porque los principios son los inicios, lo dice la propia palabra, es de donde partimos, sino ¿qué camino se abre? Pues se abre cualquier camino, o hacer lo que a uno le plazca en el camino. El todo vale, y no todo vale. Los principios son fundamentales. ¿Cómo se concibe un árbol o una planta sin sus raíces? ¿Cómo se concibe un edificio, una casa, sin sus cimientos? Por tanto, también en cuestiones de estrategias institucionales se precisan principios. Y si no, es fácil que nos deslicemos por una senda de cinismo impúdico, o que viene a ser igual, valga todo, y no todo vale. La conciliación de la vida familiar y laboral, por supuesto, y esto que si no venga nuestro amigo Ignacio Buqueras Bach, que fue el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios españoles. Pues sí, hay que facilitar una cierta flexibilidad. Y nosotros somos una empresa atípica, el Centro Asturiano de Madrid, las casas regionales, pero somos una empresa del corazón, una empresa en la que los que dirigimos la empresa cobramos menos que el empleado que menos cobra, porque no cobramos nada, al contrario, pagamos. Pero esto es una empresa en un sentido sociocultural, emocional, con sus trabajadores, con sus nóminas, con sus proyectos, con sus órganos. La imposibilidad de analizar circunstancias concretas pues nos llevan a demandar una dignificación del trabajo. Y esto lo podríamos relacionar muy brevemente con el síndrome posvacacional, que muchas personas, muchos psicólogos no han entendido. Yo he sido uno de los que más lo han difundido, porque me han preguntado sobre esa temática en algunos años. Algunos colegas no se han enterado de nada. Porque el síndrome posvacacional no es una frivolidad, es un indicador también de que un número significativo de trabajadores
están estresados con todo lo que este término, ¿qué digo? Distresados en sus puestos de trabajo. Y entonces cuando les toca reincorporarse, pues les viene a algunos de ellos un desasosiego, un estrés o un distrés en toda su intensidad. Es un indicador de cierta problemática que hay en el mundo del trabajo, sin perder de vista, como decíamos antes, que más problemática tiene también, pero esto no quiere decir que se trague todo, que se pase todo, más problemática tienen, digo, los desempleados. Reparación de daños causados por la crisis económica a nivel mundial y crear empleos de calidad, pues sí, ojalá. Y yo quisiera concluir, por lo menos parcialmente, voy a dejar este poema para el final, que es muy hermoso porque es un canto a las relaciones humanas, es un poema de Vicente Aleixandre, de la generación llamada del 27, Premio Nobel de Literatura, por cierto, pero quiero poneros, para quebrar un poco esta seriedad que tenemos, un vídeo que a lo mejor alguno no habéis visto, otros sí, porque ya es de hace unos cuantos años, y no le falta tampoco mensaje para el análisis. Es un vídeo sobre la educación emocional. Prestad atención, por favor. Niente 500 lire per la scuola. Direi alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito? Ma io avevo già detto di sì. E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci. Ma era per i poveri. Ma quelli i poveri non esistono. Ma lo sai che per fini mendicanti sono pieni di milioni? Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1000 dentro il materasso? I soldi al posto della lana li trovano. Qualche volta poi succede che gli rosicchia dei soldi e allora resta soltanto un bel mucchietto di segatura. Sai, con quei dentini, quindi fanno... Tu li hai lavati i dentini, vai vedere? Dove c'è il Ciacco? Buona? Sì. Fate così. Vuoi un'altra, No. 2 cappuccini e 2 pasti. 2 cappuccini e 2 pasti. 200. 200. Ma papà, Arrivederci, vedrete. ma papà, ne abbiamo mangiate 6. Non te ne importa, ne abbiamo pagate 2, no? Bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi, chiaro? Andiamo. Apri la tasca. Guarda quanti bei zuccherini papà ha regalato per te. Andiamo. Tirichino. Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa. Il mondo è tondo e chi non sa regala va a fondo, capito? Hai capito bene? Ricordalo. Aspetta che passo io. Ma papà, di qui non si può. Ma che ti importa se direzione militare? C'è la guardia? No, e allora? Noi dobbiamo arrivare in orario scuola. Fagli le corna, quel disgraziato. Va. Ecco, questa è la pizzettina. Mi raccomando, non metterla vicino al quaderno, sono lo scotch. E non darne ai compagni, capito? Mangiatela tutto da solo, niente compagni. No, non farmi arrabbiare la maestra, A proposito, mica male la maestrina, Tira le gambe felici da maestro, figliolo. Dai, cosa fai, diventi rosso? Siamo uomini, no? Dobbiamo dirci tutto. È su, Leo, dai. Facci tutto. Ciao. Ah, se per questo mio figlio sta diventando un vero mascalzone. L'altro giorno c'era Luisa, un'amica di mia moglie. Mica male, Stava seduta in poltrona. Beh, lo sai che cosa fa? Senti, scusate. Hai capito che roba? 7 anni e mezzo. Beh, meglio così che tonto, no? Ah, sì. E il tuo? E il tuo come va? Beh, è abbastanza mascalzone che via. Lui è forse un po' timido, deve aver preso dalla madre. Oh, ma io lo sto tirando super benino, Si sta facendo, sì. Giuliano, ti ha dato un pugno in un occhio. Sì. E tu devi dargli un calcio in culo. Ricordati che picchia per primo, picchia 2 volte. Poi nella vita c'è sempre da rimettersi a buscarlo.
A te piace di buscarle? No. E allora picchia, no? Picchia solo. Ricordi il proverbio? Sì, il mondo è tondo. No, non quello. Meglio un bel processo che un bel funerale. E adesso mangia la pera che arriva. No, non ho più fame. Dai, mangia la pera, su. Non c'ho fame. Chi se ne frega, lo mangiare. Senti, vuoi provare questo caffè? È una nuova miscela che ho preso al supermarket. Proviamo. Vuoi un po' di caffè? No. Prendi, dico bene. Ti tira su, ti eccita, Ti sembra un morto, mi sembra. Porca schifo, guarda che fila di sei. Come si fa a entrare qua dentro adesso? Stai attento che scherzetto ti combina proprio adesso, Attenzione, Ehi, stai pieno. Scusate, sono mutilato di guerra. Passo avanti perché ho la gamba. Beati voi che potete camminare. Un mutilato, il bambino non paga perché sono più vecchio. Il mondo è tondo e non regala la folla. Bravo bambino, entra che ti facciamo divertire. Vedi, Fogli? Vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito? Quelli che vincono le elezioni, come si chiamano? Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anche adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama Pappamento, si chiama. Tu ridi, c'è mica tanto da ridere, sai, sarebbe da piangere, altro che storie. Perché vedi, quelli che dovrebbero pensare agli interessi pubblici, pensano invece agli interessi propri. Perché purtroppo c'è questa tendenza alla disonestà, questa tendenza alla malafede. Perciò se vuoi andare bene nella vita, non bisogna mai fidarsi di nessuno, mai fidarsi di nessuno, capito? Neanche di tuo padre. No, ma scherzavo. Di papà si dà un bacetto, ma cos'è che fanno questi? Perché non vanno avanti? Muoversi! Tartarughe, dai, muoversi! Lo facciamo lo scherzo del fazzoletto, Su, fai finta di essere svenuto, su, appoggia la testolina così. Oh, che finta, mica per vero. Anzi, date una gazzettina così per stare a pazzire. Bueno, 10 años después mata a su padre para robarle, ¿no? De manera que es una particular educación en valores ya desde la familia. Bueno, os he querido poner esto, qué sé yo, porque aunque está en italiano, pero el mensaje espero que se haya podido leer. Y ahora concluyo, con vuestro permiso, con la lectura de este poema de Vicente Alessandri. En la plaza. Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. La gran masa pasaba, pero era reconocible el diminuto corazón afluido. Allí, ¿quién lo reconocería? Allí, con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, con silenciosa humildad, allí él también transcurría. Era una gran plaza abierta y había olor de existencia, un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, un gran viento que sobre las cabezas pasaba su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba. Y era el serpear que se movía como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso, pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Cuando en la tarde caldeada, solo en tu gabinete con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quisieras algo preguntar a tu imagen, no te busques en el espejo en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja despacio y búscate entre los otros, allí están todos y tú entre ellos. Oh,
desnúdate y fúndete y reconócete. Entra despacio, como el bañista que, temeroso, con mucho amor y recelo al agua, introduce primero sus pies en la espuma y siente el agua subirle y ya se atreve y casi ya se decide. Y ahora, con el agua en la cintura, todavía no se confía, pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo. Y allí fuerte se reconoce y crece y se lanza y avanza y levanta espumas y canta y es joven. Así, entra con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo, oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Te felicito. Me ha encantado, me ha gustado mucho, supongo que a los demás también. Bueno, llega un momento interesante en el que podemos establecer un coloquio. Aquel que tenga que decir algo, preguntar alguna cosa, seguro que el ponente estará dispuesto para contestar a todas las preguntas. Dice que si son fáciles, para él seguro que sí. Vicente, que es tímido. Tengo un problema familiar, que tengo un padre de 100 años y que me tengo que ir enseguida. Yo quería decir que una cosa, como ustedes son de la Facultad de Educación, como tengo entendido, Fernando Savater, que es un filósofo internacionalmente conocido, tiene él una conferencia muy extensa que dio en un congreso que hizo internacional que se llama La Educación como Defensa. O sea, que decía que la educación, por desgracia o por las circunstancias del mundo que vivimos, no es simplemente una recopilación de datos y una formación profesional, sino que hoy día, tal como está el mundo, la educación se perfilaba cada vez más como defensa de los colectivos, de la persona. No sé si esto contribuye un poco a decir que todos esos valores que hoy se han estudiado aquí debían de ser transmitidos con una nueva educación para que el ciudadano no sea pasivo, sino que sea activo. Que no quiere decir que tenga que estar en manifestaciones todo el día, sino que en su convivencia cotidiana, en cada momento dado, defienda sus cosas, defienda estos valores en cada cosa de la vida, en la cotidianidad. Yo lo veo así, no sé si me he explicado bien. Te has explicado perfectamente, Vicente. Bueno, Fernando Savater es muy conocido por sus estudios de filosofía y de educación, de hecho, y de ética, por supuesto, Ética para Amador, El valor de educar y tantos otros libros, ¿no? Creemos, en efecto, en una educación integral. De continuo propugnamos esa formación en todos los ámbitos, de naturaleza intelectual, de naturaleza emocional, que preste atención a la moralidad, en la que podemos ubicar los valores éticos o morales, a los aspectos sociales, espirituales, etc., ¿no? Y sin perder de vista que el ser humano es complejo, pero constituye una unidad y todas estas dimensiones están entrelazadas también. A veces surgen problemas, controversias, porque, por ejemplo, al hablar de esta educación integral, pues hay quien desplaza el foco desde, pongamos por caso, desde los contenidos, hablando de la educación escolar. La educación es mucho más que la escolaridad, ¿no? Desplaza el foco de los contenidos a la vertiente emocional y entonces desatiende los contenidos. Hay que hacer un juego de equilibrios, en mi opinión, y tener en cuenta todos estos aspectos, porque si no pasamos de un extremo al otro, y de nuevo en educación escolar muchas veces y universitaria tenemos que pensar en equidistancias y en equilibrios, ¿no? Hoy mismo me planteaban a mí igualmente si hay que prestar tanta atención a contenidos a través de un examen. Pues yo creo que sí, sinceramente lo creo, pero no solo a los contenidos. Por eso es que organizamos estos actos, organizamos algún otro y todo lo que podamos, pero también los contenidos. Es que si no,
pasamos de un extremo a otro. Bueno, esto es lo que se refiere a la educación escolar. La educación familiar, aquí hemos visto que esto es la antítesis, la antieducación familiar, ¿no? En el corto que acabamos de ver. Y luego está la educación social. Es una defensa, sí, es una defensa la educación de lo que nos es más propio, que es nuestra condición de seres humanos, que no la tenemos permanentemente ganada y con facilidad se rebaja hasta que aparezca el qué, el animal, el bruto. No por casualidad alguien dijo que el Homo sapiens sapiens, pues está siendo sustituido, si es que no ha sido ya sustituido del todo, por el Homo brutalis. Y entonces una educación que sea verdadera en todos los ámbitos y desde la cuna hasta la sepultura realmente tiene que comprometerse con esta dignidad de la persona. Todo lo que somos, lo somos por la educación. Y si no, lo que emerge es nuestra condición de animales, o peores aún. Por supuesto, hay que hacer lo posible por velar por esa educación. No solo escolar, insistimos, no solo familiar, sino también la educación social. Por ejemplo, yo en los últimos años, por razones organizativas, estoy exclusivamente en los grados, menos este año con el máster, afortunadamente, que es de formación del profesorado, pero estoy exclusivamente en los grados de educación social. Una educación extramuros, una educación que se extiende a todo el discurrir de la vida y que concierne en mayor o menor cuantía a todos, al ciudadano, a nuestra forma de comportamiento en la calle, en cualquier lugar, a los medios de comunicación, importantísimos, a la administración, desde el más alto al más modesto de los funcionarios, a todos. Pero eso hoy por hoy es un bello ideal, es una utopía, sin embargo no podemos renunciar a ese horizonte, no se puede renunciar, porque aquí no hay atajos, podemos ir más deprisa, pero el camino es el que es. Podemos ir más deprisa por unos atajos, por donde uno quiera, pero el camino es el que es. Y además es un camino, yo cuando estuve en México ahora en septiembre, me llamó la atención ver varios lemas en el Museo de Antropología, en la universidad donde estuve, en Puebla, etcétera, por cierto, con una colonia significativa de asturianos, el ver la importancia de un espíritu finalista en el mejor sentido, o de horizonte común para la humanidad. En varios lemas apelaban a este espíritu internacional, universal. Sí, gracias. Bueno, no sé si alguien más, con mucho gusto, por favor, si quiere comentar algo, si queréis. Adelante, Eve, por favor. Esa educación transversal, hablo desde el punto de vista escolar, que se enseña en formación ética, en desarrollo personal, y pasando el puente hacia lo social, ¿cómo lograr realmente compenetrar o concienciar de alguna forma a las personas? Porque la parte teórica en sí lo conocemos, lo transmitimos de alguna forma, pero la vivencia en sí, hablando de convivencia, sí, no se ve prácticamente. Entonces, esa parte de sapien o sapiens pasar al otro nivel es un poco riesgoso al comparar esa enseñanza que hacemos transversalmente en el currículo. La pregunta específica es ¿cómo vivenciar eso? ¿Cómo vivenciarlo? Pues yo creo que la respuesta es esa, vivenciarlo. Tenemos que construir entre todos, o intentarlo al menos, la construcción de ambientes, lo que llamaba Colbert, un famoso psicólogo norteamericano, ambientes escolares justos. En nuestro caso serían ambientes escolares morales, instituciones morales, para que se viva, para que se respire esa atmósfera. Si tú hablas de los valores y luego estás propugnando con tu actuación la injusticia, etcétera, intencionadamente o por el motivo que fuere, pues eso flaco servicio haces a esa formación del alumnado, ¿no? De alguna manera hay que vivir los valores, por llevarlo al terreno que decimos, lo cual no impide que sea positivo también cierta, vamos a decir, instrucción en torno a los mismos, que sea beneficioso también adaptarlo a las edades, por supuesto, a las edades que tienen los alumnos, el que trates de utilizar metodologías dialógicas, como ahora se hace, en el marco de la clarificación de los valores, pero el ambiente
el ambiente es fundamental. Tiene que construirse desde el personal de administración y servicios, desde el propio alumnado, desde la familia que esté implicada, y hoy por hoy hay una brecha significativa entre la familia y la escuela, o más de lo que quisiéramos, y por el propio profesorado y equipo directivo, pues ambientes lo más positivos que se puedan. Pero si uno con facilidad sucumbe al interés económico, al interés aberrante, al abuso arbitrario, al despotismo, al capricho, etc., pues entonces flaco servicio se hace a este ambiente moral que decimos querer construir. De hecho, encontramos a menudo una disonancia manifiesta, ahora que hablas del currículum, como vosotros conocéis perfectamente porque sois todos profesores, me refiero al grupo, entre el currículum oficial o explícito o visible y el currículum invisible o informal o implícito. Pues si esto es así, entonces es un verdadero problema, porque ya entramos en el terreno de las incongruencias manifiestas que pueden ser muy perjudiciales. Es como yo siempre pongo el ejemplo de aquel cuento de Clarín, de Leopoldo Alas, que criticando la escuela de finales del siglo XIX, en un cuento que se llama un cuento para adultos, que aquí hemos leído, en este mismo escenario, que se llama Don Urbano, dice Don Urbano: yo soy muy partidario de la libertad, pero de la libertad con correas, de tenerlos a todos atados. Cuando yo esto lo conté en Ecuador, que no pretendía hacer un juego de palabras, dicen allí inmediatamente los alumnos ecuatorianos: aquí es con correa. Aquí es con correa. Bueno, sí, hay que promover esa congruencia, intentarlo al menos, que ya es ser un poco coherente. Muy bien. Bueno, no sé si era más o menos tu pregunta, o tu comentario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor? Ricardo, sí. Adelante, por favor. Eduardo. He escuchado con mucha atención y con mucho interés cómo has abordado el tema de los valores como factores para la convivencia. Me viene preocupando porque encuentro que vivimos en un momento histórico en que el modo de producción hegemónico en el mundo está determinando una quiebra y una agresión a los valores, que podría decir quizá que se está produciendo una deconstrucción ontológica, ¿no? A raíz de eso. Desde esa constatación o desde esa convicción intelectual, quisiera preguntarte qué opinión te merece. Hace pocos años escuché aquí en el Círculo de Bellas Artes que hizo una exposición John Gray, famoso politólogo, profesor de la Escuela de Estudios Económicos de Londres, que decía que hoy, en este mundo en el que vivimos, en el que hay un ataque muy agresivo al mundo de los valores y al mundo de la solidaridad y de la empatía, hablar de axiología como hablar de ética es casi recurrir a un afrodisíaco. Pues es posible que sea como la voz que clama en el desierto, hablar de los valores. No lo creo, ¿no? Porque siempre tratamos de sembrar, de lanzar unas semillas, y es posible que en algún caso fructifiquen. Yo creo que tiene que haber estos discursos también, pero es verdad que la hegemonía, como bien indicas, Eduardo, pues en muchas ocasiones va por otros derroteros, y no hay más que pensar, por ejemplo, en la inquietud que ahora despierta, pongamos por caso, el inminente ya presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Incluso entre los más allegados, incluso. Pues claro, las decisiones que pueda adoptar, si pensamos en sus discursos actuales y pasados, y en todo lo que viene diciendo y comentando sobre grupos humanos, sobre minorías, sobre países, sobre regiones del mundo, pues resulta cuando menos inquietante. Pero todo ello no ha de llevarnos a tirar la toalla.
ni este discurso encarnado en Trump, ni el discurso en general hegemónico al que te refieres. Yo creo que es necesario también, los valores podríamos representarlos como luces, ¿no? En gran medida, cuando hay oscuridad, pues también una pequeña luz nos puede orientar mínimamente, y es importante que vayamos encendiéndolas, sobre todo con nuestra actuación, con nuestra conducta y, en fin, con todo lo que realizamos. Es lo que me parece, pero es verdad que en muchos aspectos esas corrientes hegemónicas pueden resultar desasosegantes. Comparto lo que dices. ¿Te refieres a esto, no, Eduardo? Sí. ¿El qué? Perdona, Marisa. Que la toalla no la va a quitar él. Ya. Bueno. Gracias. Bueno, convivencia. Bella palabra. Hay un problema que cada día se va agravando en el mundo escolar, que es el acoso. El acoso escolar, que yo, no sé, le veo una mala solución si no le ponemos un remedio. Y hoy he escuchado las noticias, no sé si tú las has oído, en Finlandia se ha diseñado un procedimiento, una terapia que ha reducido el acoso escolar en un 79%, que no es despreciable, Y en España lo han incorporado de momento en, no sé si son 25 colegios, en el País Vasco. Esto, ¿qué opinión, tú que eres profesional de la materia, aunque estés ya con personas adultas donde no, el acoso escolar a lo mejor ya no funciona, afortunadamente, porque esto, si no se le pone remedio, puede ser muy grave y cada día más. Entonces, no has oído la noticia, pero no sé. Pues creo que en Finlandia dio ese resultado, que se ha reducido un 79%, en el País Vasco está en experimento, no sé pero no sé qué opinión te merece todo esto. Hombre, desde luego el acoso escolar es un problema que puede ser gravísimo, y de hecho lo es en ocasiones, sobre todo cuando no se atiende, no se canaliza. Lo que hay que hacer es prevenir, en nuestra opinión. Yo mismo hice un pequeño estudio que está aprobado ya para publicación en una revista científica, sobre el acoso y el ciberacoso, que a menudo se dan conjuntamente en nuestros días. Está pendiente de publicación en los próximos meses, va con retraso porque está aprobado para un número del 2016, y lo realicé a partir de 3 centros de la zona sur de Madrid capital, de mi zona, de Carabanchel. Pero el acoso afecta como mínimo, aunque los estudios son bastante variados, como mínimo al 10% de la población escolar. Naturalmente hay modalidades, un acoso físico, con agresiones físicas, un acoso psicológico en forma de burlas, un acoso verbal también, un acoso que pasa por la exclusión, y a menudo se da todo, de forma mixta, de forma interrelacionada. Y en algunos estudios hablan hasta del 20 y tantos por ciento, 23, 25%. Lo primero es prevenir. Lo primero es también, en nuestra opinión, que haya una formación suficiente por parte del profesorado, de los orientadores, que haya una sensibilidad para atajarlo tan pronto se presente, y que existan protocolos en los centros escolares llamados a activarse tan pronto se detecta el acoso, el hostigamiento en la escuela. Luego sabemos que muchas veces los chicos, chicas, observadores, los testigos, se adscriben igualmente a lo que se conoce como la ley del silencio. Esto, al final, esta complacencia, entre comillas, por miedo, muchas veces por miedo, este silencio, pues se convierte en cómplice, en un silencio cómplice. Y entonces hay que establecer, con arreglo a esos protocolos, canales de confidencialidad para que esto se desvele y se identifique cuanto antes, se ponga en conocimiento también de las familias, y luego hay que procurar que haya un uso razonable, razonado de las tecnologías, que discurre también este acoso por ahí, como acabamos de decir, ¿no? El ciberbullying, el ciberacoso. Y además tiene una diferencia respecto al acoso tradicional, y es que no termina cuando uno sale del colegio o sus aledaños, sino que te persigue
se infiltra hasta tu habitación, hasta el último rincón de la casa y en cualquier momento. Tú abres tu red social y te encuentras fotos a lo mejor o insultos, ofensas sobre ti, lo cual es tremendo, tremendo. Y esto tiene que cortarse. Siempre ha existido el acoso, no el ciberacoso, que va al ritmo de los tiempos, pero no por ello es menos importante y desde luego reclama la atención de toda la sociedad, de la familia, de la escuela y hasta de las administraciones, y hay que ponerse a la tarea, manos a la obra, porque puede ser muy grave. Decías que no ocurre en las universidades, o que ponías. Lamentablemente sí, sí lo hay. En entornos laborales se habla, pero es lo mismo, es acoso, se habla de hostigamiento, de mobbing, que es devastador también, pero incluso hay acosos en forma de abuso, por ejemplo, sexual. El otro día hablaban, porque se saltó a los medios, yo lo sé por la televisión, en la Universidad de Sevilla, concretamente en la facultad que allí se llama de Ciencias de la Educación, denunciaban que un catedrático pues había estado abusando durante años de 2 profesoras al menos y de una alumna. Esto es incomprensible y desde luego es terrible, y aquí pues hay que establecer canales también para que apelemos a figuras como la encarnada, no sé si sigues, Maite, no sé si sigues, como la defensora del universitario, que Maite lo ha sido, excelente por cierto, y además ha sido esa figura a nivel de toda la Comunidad de Madrid, defensora de universitarios, vamos, la representante, una primus inter pares, ¿no? Que como se dice en términos clásicos. De manera que esto es muy importante y no está todo conquistado y hay que acabar con ello de raíz, en lo posible. Nada más. Y yo creo que si ahora, no sé si hay alguna pregunta más o no, podemos hablar mientras tomamos algo, porque que no todo sea... Que, bueno, para convivir también tenemos que conbeber. Muchas gracias a todos. ¿Sí?